la grabación de la sesión. Entonces, a partir de ese momento, la tutoría está siendo grabada, ¿verdad? Ya tenemos grabación y por lo tanto, entonces, damos inicio a las 5:33 con esta segunda tutoría del curso 2256, perdón, debates, estudios sociales y ciudadanía de este primer cuatrimestre de 2026. Entonces, bueno, como les recuerdo, mi nombre es Alejandro Chacón Porras. Yo los estaba acompañando en este curso como parte del equipo de tutores, curso de la Cátedra de Didáctica de Estudios Sociales y Educación Cívica. Y agradecerles siempre por conectarse. Yo sé que las tutorías ciertamente no tienen un valor numérico en la nota, pero son espacios importantes para discutir, para analizar, para conversar entre todas y todos nosotros acerca de temas de importancia y también para aclarar todas las dudas que se vayan presentando en el camino. De hecho, ahora vamos a sacar un pequeño espacio para revisar por encima, también porque es parte de lo que ustedes tienen que hacer, leer y visualizar las actividades, pero para revisar por encima un poco la actividad de la unidad 2 que corresponde al círculo analítico, donde ustedes ya deberían ir avanzando en eso, que esta parte primero implica mucha lectura, entonces parte de lo que estamos desarrollando. Entonces, como les digo, iniciamos la tutoría del día de hoy de la manera más práctica posible. Vamos a tratar de avanzar eh, de la forma más fluida posible con la tutoría del día de hoy. Recordarles que cualquier duda, cualquier consulta, estoy para servirles, como ustedes bien saben, por los medios oficiales de la universidad, los mecanismos que nos brinda la plataforma, ya sea por correo interno o por el foro de consultas. Yo por lo general en el foro de consultas puedo responderles como más rápido porque a mí me aparece la notificación, perdón, por el correo interno me aparece la notificación y entonces puedo como visualizarla de forma más práctica. En el foro de consultas, no se les así, pero igual, si ustedes tienen alguna duda en el foro de consultas, yo con muchísimo gusto le respondo. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con la tutoría que tenemos correspondiente, estimados estudiantes, a la asignatura 2256, debates de los estudios sociales y ciudadanía. Recuerden que ya a inicios de esta semana arrancamos con la unidad número 2, la unidad número 2 que tiene por nombre Debates historiográficos y geográficos acerca de la interdisciplinaridad de los estudios sociales y la formación ciudadana. Entonces, bueno, el nombre de la unidad nos lo dice todo, aunque tiene un nombre largo, ¿verdad? Recordemos primero una de las características de los estudios sociales, que es su naturaleza interdisciplinaria, es decir, que hay un aporte, que hay un trabajo de diferentes disciplinas en el proceso. Claramente, en el caso de los estudios sociales, podríamos encontrar como tres principales: la historia, la geografía y la formación ciudadana o educación cívica. Entonces, en este caso, vamos a poner un poco en práctica o poner más en el terreno, aterrizar más la parte de cuáles son los debates desde la historia y desde la geografía en el desarrollo de los estudios sociales. Entonces, de eso trata un poco y que también lo podamos poner de manera vivencial, ¿verdad? Yo, de hecho, la tutoría la estoy realizando acá desde el colegio donde yo trabajo y les decía que a mí me interesa mucho que ustedes también, que podamos construir, digamos, algunas referencias a la realidad, porque pues a final de cuentas, la idea es que ustedes puedan prepararse y puedan desarrollar las mejores herramientas para estar en el aula, ¿verdad? Con estudiantes y que esto que estamos viendo aquí en la universidad tenga una aplicación práctica, ¿verdad? A final de cuentas, eso es como lo que estamos buscando. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? La mayoría de las ocasiones. Entonces, para iniciar con esta tutoría de hoy, vamos a ir utilizando una presentación de PowerPoint, no muy larga, ¿verdad? Ustedes saben, de hecho, eso es un consejo siempre para todo lo que vayan a trabajar, no hagan presentaciones de PowerPoint de 35 diapositivas con un montón de texto. Eso no es pedagógico. Voy a proceder a compartir pantalla y
vamos a empezar a hablar. Bueno, como les decía, en esta segunda unidad vamos a hablar de la vinculación que hay entre la historia, el pensamiento social y el territorio. Para recordarles a ustedes. Ahora vamos a discutir un poco acerca de esa palabra territorio, ¿verdad? Que es muy importante y que mezcla como los dos elementos, la historia y la geografía. ¿Cuál es la intención de esta tutoría y de la unidad en general? Bueno, comprender las ideas centrales. O sea, la idea es que podamos comprender un poco las ideas centrales del material que estamos trabajando, relacionarlas con la práctica docente, es decir, que bueno, que esas ideas, esos elementos que están en discusión, nos sean útiles y podamos encontrarle alguna relación con la práctica docente y reflexionar un poco sobre la perspectiva de ciudadanía para que podamos formarnos un criterio más amplio. Eh, en esta primera etapa, o sea, recuerden que estamos desarrollando un trabajo de lectura, ¿verdad? Y análisis con varios elementos, varias lecturas que tienen ustedes por ahí, que espero que hayan ido avanzando con ellas. Y hay como algunos ejes comunes, es decir, a pesar que todas las lecturas tienen sus matices, todas tienen como ejes comunes o elementos comunes sobre los cuales, de hecho, pues, se basa esta tutoría y sobre los cuales deberíamos discutir. El pensamiento crítico, la ciudadanía, el concepto de pensamiento crítico, el concepto de ciudadanía, el concepto, perdón, de contextualización y la perspectiva de superar la memorización. Que ojo, esto, como hablamos en la tutoría anterior, no quiere decir que abandonemos la parte de memorizar. O sea, cuando nosotros y nosotras construimos aprendizaje en colectivo, estamos guardando en la memoria, estamos dándole significado a nuevos elementos dentro de la memoria. Memorizar no es malo, no debemos satanizar la memorización. Lo que sí debemos cuestionar y lo que sí deberíamos superar es el uso exclusivo de elementos de memorización tradicionales en el ejercicio docente, en eso sí. Entonces, todas las lecturas, cuando ustedes hagan una revisión general de las mismas, van a tener, por decirlo así, estos cuatro ejes comunes. El pensamiento crítico, que va a ser un elemento fundamental, la ciudadanía, la perspectiva de contextualización y superar, que debemos hacer un esfuerzo por superar la memorización, ¿verdad? Creo que eso es como los elementos más importantes que debemos tomar en cuenta. Entonces, hablemos primero del pensamiento crítico. Podríamos decir que el pensamiento crítico, un poco como lo mencionan las lecturas, es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten analizar fuentes, interpretar procesos históricos y comprender la multicausalidad de esos, construyendo explicaciones fundamentadas, ¿verdad? Eso sería el pensamiento histórico. El pensamiento crítico, ahora vamos a hablar un poco del pensamiento histórico para profundizarlo, pero en el caso del pensamiento crítico es todas esas habilidades que nos permiten cuestionar los diferentes fenómenos existentes. Entonces, el pensamiento crítico es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras lecciones. Debemos siempre tratar de trabajar en los estudios sociales desde la nueva perspectiva un pensamiento crítico, es decir, que los estudiantes cuestionen, que critiquen, que no se queden con lo que está en los programas de estudios, sino que puedan ponerlo en práctica y puedan cuestionarlo, ¿verdad? Que cuestionen incluso lo que dicen los mismos programas. ¿M? Hay, por ejemplo, aspectos del programa de estudios sociales que se prestan muchísimo para esto, ¿verdad? Hay aspectos del programa de estudios sociales que se prestan muchísimo para esta parte. Por ejemplo, el tema de la abolición del ejército, por decir algo. Recuerden que la abolición del ejército en Costa Rica la abolición como institución permanente ocurre con la promulgación de la Constitución de 1949. Y lo que ha sucedido es que se ha tomado un hecho histórico, que es la abolición del Ejército de Liberación Nacional por parte de José Figueres, para asumirlo como que es la abolición oficial del ejército en Costa Rica. Entonces, el
el plan de estudios no nos lo va a decir, ¿verdad? Tenemos nosotros que promover ese pensamiento crítico para que los estudiantes analicen las razones por las cuales se proscribe el ejército, por las cuales Figueres, por ejemplo, elimina el Ejército de Liberación Nacional y cuál realmente es el trasfondo de todo eso. La perspectiva de ciudadanía, que la podríamos resumir muy básicamente en el ejercicio de los deberes y derechos dentro de una comunidad política. Queremos que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes ejerzan, conozcan sus derechos y sus deberes y puedan participar de la vida colectiva del país. Y es súper importante también que, por ejemplo, podamos trabajar desde la historia y desde la geografía contextualizando. Siempre, por ejemplo, nuestros programas, nuestros planeamientos, por ejemplo, tienen que estar contextualizados a la realidad en la que estemos trabajando. Como les decía, con este esfuerzo, este ejercicio de reducir al máximo y superar la memorización como única herramienta de trabajo. Entonces, esto es como en esta primera etapa. Voy a compartir con ustedes un pequeño video eh, que viene de los TEDx Talks, posiblemente ya conocidos por ustedes, donde nos habla del pensamiento crítico y cuál es como el elemento fundamental del pensamiento crítico y cómo el pensamiento crítico debería construirse desde la individualidad de las personas para luego aplicarse. Ahora vamos a desarrollarlo más a nivel de los estudios sociales, pero sí me gustaría compartir con ustedes este pequeño video para luego conversar y discutir un poco al respecto. Entonces voy a proceder a compartir pantalla, voy a proceder a compartir con sonido también para que ustedes puedan escucharlo. Y es un video corto, no es excesivamente largo. Y después de eso vamos a tratar de conversar un poquito al respecto. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Vemos simplemente un niño pequeño o vemos el nacimiento de Jesús? Con sus ángeles, con María, con José, al revés, con el niño Jesús, con los Reyes Magos. ¿Qué vemos aquí? ¿Vemos simplemente a Don Quijote o vemos a Don Quijote y Sancho? ¿Y en esta? ¿Vemos simplemente dos ancianos mirándose entre sí o somos capaces de ver a dos mexicanos tocando la guitarra? Depende, ¿eh? Pues, al igual que pasa con estas imágenes en la vida, todo depende del modo en el que todo se mire. Fíjense, entendemos y vemos las cosas no como ellas mismas son, sino como nosotros mismos somos. No vemos el mundo como es, vemos un mundo moldeado por las peculiaridades individuales de nuestras mentes. Todo está moldeado por nosotros, por nuestro yo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un yo especial aquí dentro, un yo oscuro, escondido, oculto y desconocido. Aquí dentro se encuentra nuestro verdadero yo, nuestro guía, nuestro verdadero profesor. Un profesor que, como muy pocos, te enseña a observar cuando antes veías. Un profesor que tras 20 años oyendo te dice que tienes que parar de oír para empezar a escuchar y tienes que empezar a pensar para dejar atrás el juzgar. Un profesor que no le importa suspenderte siempre y cuando aprendas a no rendirte y a ser consecuente. Personalmente, nunca conocí a este profesor dentro del recinto escolar. Es más, nunca me lo presentaron. Pero, ¿quién es este profesor? Se estarán preguntando. Solo les pediré una cosa durante toda mi ponencia, solo una. Sigan conociéndolo conmigo y no se queden en el nombre que está demasiado sobrevalorado. Se llama pensamiento crítico, o al menos así lo llamo yo. Según la RAE, la palabra pensamiento se refiere a la actividad, la acción y el efecto de pensar. En cuanto al adjetivo crítico... Imagina que puedes crear una app con tu propio nombre, solo con pensarlo e imaginarlo. Con Base 44 es posible. Una plataforma completa de creación con IA, diseñada para cualquiera que tenga una idea y el entusiasmo para llevarla a cabo. Describe lo que quieres y mira cómo tu idea va tomando forma.
Puedes planificar, personalizar y expandirte. Esta explica que este adjetivo describe algo como perteneciente o relativo a la crítica, la cual el diccionario de Oxford define como el conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Es decir, tras este rollo podríamos decir que el pensamiento crítico es el pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Y ahora es cuando me pregunto yo, si el pensamiento crítico es eso, es decir, si el pensamiento crítico es pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis, ¿qué diferencia hay entre pensar y pensar críticamente? En mi opinión, pensar es igual a pensar críticamente. Si uno no piensa críticamente cuando piensa, uno no está pensando. Pensar críticamente es subir al espacio, subir al Olimpo y ver desde allí el mundo, desde la tranquilidad, la serenidad, la imparcialidad y la racionalidad. Existe la influencia, pero nunca la manipulación. Pensar críticamente es pensar en tercera persona, es ser imparcial. Para mí solo existe una manera de pensar y por eso decir pensamiento crítico es decir pensar. Pensar críticamente es salirse del problema, encontrar una posición ajena al mismo y desde ahí intentar resolverlo. Esa posición es una posición privilegiada y como tal no está hecha para cualquiera. Lo difícil del pensar no es ejecutar la acción estando aquí arriba. Lo difícil del pensar no es ver el mundo estando ya aquí. Lo difícil del pensar es cómo llegamos a sentarnos aquí y cómo llegamos a visualizar desde esta posición cada situación de cada día, de cada lugar del mundo. Lo difícil no es pensar desde aquí arriba. Lo difícil es cómo llegamos a pensar desde aquí arriba. Lo complicado no es el fin, sino el camino. Dice la RAE que pensar es opinar. Perdónenme que les diga que pensar no es opinar. Pensar no es juzgar. Pensar es analizar. Personalmente, me gustaría que ese adjetivo de ahí no hubiera que ponerlo ahí, pero hay que ponerlo ahí sencillamente por la razón de que nos han metido en la cabeza de que eso no es lo mismo que eso. Hoy en día, la opinión del alumno no vale nada. El alumno está infravalorado, el alumno no tiene ni voz ni voto en nuestra educación, el alumno no está siendo escuchado. Tu opinión no importa. Como máximo le importa a tu compañero de pupitre, que es en el momento en el que tu profesor te dice, oye, vosotros dos, si queréis hablar en el patio, eso está muy bien, ¿eh? ¿Crees que el pensamiento crítico debe ser importante en la educación? Probablemente. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí presentes piensa que el pensamiento crítico debe serlo. Es normal. Ahora bien, la respuesta a por qué debe serlo es bastante más complicada. El pensar a día de hoy ni se valora ni se necesita. Es decir, ¿para qué quieres pensar? Con repetir, memorizar, volver a repetir y escupir, te vale. Para pasar el curso hay que pasar una serie de exámenes. Y para pasar una serie de exámenes solo necesitas el triángulo mágico. Repetir, memorizar y escupir. El otro día, un niño de origen musulmán fue arrestado en los Estados Unidos de América por llevar a clase un reloj fabricado por él mismo. Arrestado. Se lo enseñó a la profesora de ingeniería y esta le sugirió que no lo enseñara por el centro. Solo existe un camino, no hay más. Como dije, entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente y no como el proceso de ayudar a que una flor crezca según su propia naturaleza. Como dije antes, entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente y solo hay un modo de que el nivel de agua suba. No hay más. Cogemos una planta, le aplicamos un hierro como corregidor y dejamos que la planta crezca según hemos colocado el hierro. Sin embargo, es el pensamiento crítico el que arranca de raíz ese hierro y el que deja que crezca según tu propia naturaleza. Sin pensamiento crítico no eres nada. Eres 100% equiparable a una máquina. No tienes capacidad de decisión propia. Sin darnos cuenta, estamos creando una sociedad de vigilantes de lo programado
y no de informáticos que programen. Sin darnos cuenta, estamos creando una sociedad en donde el dogma, la opinión hegemónica y la verdad absoluta campan a sus anchas como Pedro por su casa. Sin darnos cuenta, estamos imponiendo al alumnado una verdad absoluta en vez de ayudarlo a encontrar una relativa. Decía Chomsky que el aprendizaje verdadero no tiene que ver con el descubrimiento de la verdad y no con la imposición de una verdad oficial, pues esta última opción nunca conduce al pensamiento crítico e independiente. Hace unas semanas debatí en clase sobre dos noticias que aparecieron en dos periódicos de tirada nacional de este país que se titulaban Sócrates jubilado y Platón expulsado de clase. No sé si las pudieron leer, pero básicamente constituían una crítica en contra de la desaparición de la asignatura de filosofía como asignatura obligatoria en el bachillerato. Oh, se nos quieren llevar a nuestros grandes pensadores, se nos quieren llevar a nuestros grandes filósofos, se nos quieren llevar a Kant, se nos quieren llevar a Rousseau, se nos quieren llevar a Marx, se nos quieren llevar a Locke, se los quieren llevar a todos. ¿Saben qué les digo? Que se vayan. Ahí tienen la puerta. Váyanse, váyase Locke, váyase Marx, váyase Rousseau, váyase Kant, váyanse todos. Y si deciden volver, vuelvan. Pero de la mano del pensamiento crítico y filosófico del que los separaron en el momento en el que decidieron entrar en nuestras aulas. Fíjense, ni la propia asignatura de filosofía es capaz de incitar al pensamiento crítico y filosófico. El pensamiento crítico debe conformar la base de la educación. Pensando críticamente, es decir, pensando, serás persona. ¿Qué es lo que te diferencia de una máquina? La capacidad de decisión propia. Eso es lo que te diferencia. Actúa según tú quieras actuar y no como otros quieran que actúes. Actúa según tus principios, según tu forma de ver la vida. Piensa según tu yo quiera pensar y no como otros quieran que piense. Entonces comencé mi carrera en U San Marcos y mi vida empezó a sonar así. Aulas modernas y... Sabemos que el pensar hoy en día en el aula no se fomenta. Muy bien, salte de ella. Lee, crea, música, poesía, arte, me da igual, no importa el qué. Programa en vez de ser programado. Y conoce para no ser engañado. La nota es importante, sí, pero la nota es una cosa. Esto, otra. La solución desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista, desde los alumnos, es muy simple. El triángulo mágico de antes, repite, memoriza y escupe, se va a ver reemplazado por el de piensa, adapta y cambia. Podrán decir lo que quieran, que digan lo que quieran, que el sistema no está preparado para un cambio, que el alumnado menos, que el profesorado todavía menos, que digan lo que quieran, porque ¿saben qué? El sistema puede no estar preparado para un cambio. Ustedes sí. El cambio es de ustedes. El cambio pertenece a ustedes. Si no trabajan por sus sueños, alguien los contratará para que trabajen por los suyos. Si no trabajamos por nuestro cambio, alguien vendrá y nos hará trabajar por el suyo. El cambio nace a partir de esa puerta y muere cuando uno decide cerrarla. Cada mañana, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, que te levantes de la cama, recuerda sencillamente esto. Piensa, adapta y cambia. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces este es un pequeño video de la línea de los TEDx, ¿verdad? Que nos habla un poco acerca del pensamiento crítico y de la importancia que tiene el pensamiento crítico para el trabajo en clases, especialmente en clases de estudios sociales y educación cívica, por supuesto. Y aquí retomando un poco lo que plantea el expositor, podemos encontrar algunas líneas importantes. Número uno, que creo que si le preguntamos a todos los profes de estudios sociales que están actualmente en las aulas, y bueno, a todos los profes, pero en general a los profes de estudios sociales, todos les van a decir, sí, claro, el pensamiento crítico es súper importante. Vamos a tratar de aplicar el pensamiento crítico. Pero ¿qué sucede en la realidad? Que no se aplica, que no se promueve. Porque además, cierto, y aquí vamos a coincidir otra vez con el expositor, el sistema no lo promueve. El sistema no lo promueve, ¿verdad? La lógica, por ejemplo, los métodos de evaluación no promueven el pensamiento crítico. Están en su mayoría
planteados desde la memorización y la reproducción del contenido. Crítico, digamos, se ve como una posibilidad, se ve como que es necesario, pero no se aplica y no se asume la consecuencia que implica el pensamiento crítico y que los estudiantes debatan, discutan. Y vamos a coincidir también con el expositor, que hay un elemento fundamental del pensamiento crítico, que es la producción de algo nuevo. Es decir, no solo el pensamiento crítico por fuerza, su naturaleza nos lleva a producir, a que los estudiantes, a que el aprendizaje en general produzca algo nuevo y genere un cambio. Y ahí es donde se vuelve mucho más complejo el asunto. Y surge la pregunta, digamos, ¿para qué enseñamos estudios sociales? ¿Para qué se enseña historia y para qué se enseña geografía? Pero bueno, podríamos quedarnos con la historia nada más. Y aquí me gustaría escucharlos un poco a ustedes para hablar de por qué creen ustedes que se enseña historia. ¿Para qué? ¿Para qué la enseñamos? ¿Verdad? Ya habíamos hablado un poco de cuáles eran nuestras clases de estudios sociales, pero por ejemplo, cuando ustedes estén en un aula y algún estudiante les plantee, profe, ¿y esto para qué lo vemos? Para qué aprendemos historia? ¿Para qué no nos enseñan otras cosas? Responsabilidad financiera, ¿para qué no nos enseñan mecánica? En fin, no sé. ¿Para qué estudiamos y aprendemos de historia? Me gustaría escucharlos. No tiene que ser nada muy elaborado, me interesa más escuchar sus propias opiniones. No sé si hay alguien interesado en Bueno, participar por su propia cuenta, Fabián. bueno, sí, Buenas. buenas tardes, profesor. Bueno, a lo que yo entiendo de la historia, porque siempre me ha gustado a mí, es a lo que yo lo entiendo personalmente, es en un contexto de cómo era la vida hace, depende del periodo de la historia que se hable y cómo era ahora. O sea, uno ve los cambios en la vida, tanto en la parte de la jerarquización social y muchas cosas. Entonces, uno puede dar como docente un ejemplo, un estudiante decirle, mira, es que antes, según la historia, nos muestra que antes esto era así, así, y hoy en día ya esto no es así, así, por esto y esto y esto que cambió. Pienso yo ya que es una de las características que tiene la historia, explicar mediante lo que sucedió años o en algún periodo en específico de la historia, de la humanidad, de cómo era y cómo es hoy en día. No se escucha, profe. Profe, disculpe, yo creo que tiene el micrófono silenciado. Gracias, te agradezco. Sí, había quedado con el micrófono silenciado. Muchísimas gracias. Sí, agradecerle a Fabián por su participación. Y sí, efectivamente, Fabián señala algo que es muy frecuente en la parte de los estudios sociales y dentro de la utilidad. Es una frase que está muy presente hoy en día y que muchas veces se utiliza, por ejemplo, para debates políticos, que es que aquellos pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Claramente, los hechos históricos nunca se repiten iguales uno tras otro, pero parte de la intencionalidad de aprender historia implica ver lo que decía Fabián de las discontinuidades en el tiempo, ¿verdad? Lo que en perspectiva histórica, este concepto es importante que ustedes ojalá lo pueden recordar, es el diacronismo de la historia, ¿verdad? Anacronismo sería ver la historia con los ojos, ver el pasado con los ojos del presente, ¿verdad? Juzgar a quienes estuvieron antes que nosotros desde nuestra óptica. Hay un error que se comete a la hora de estudiar historia, que es el sincronismo, es decir, pensar en que pasó esto, luego lo otro y luego lo otro, que el tiempo es sincrónico. Y nosotros y nosotras deberíamos en las aulas tratar de esforzarnos porque los estudiantes desarrollen la percepción del diacronismo, es decir, que puedan notar los cambios en la historia. Eso que menciona Fabián es muy importante, o sea, que dentro de lo que podamos desarrollar en las aulas, trabajando historia, nuestros estudiantes tengan la capacidad de notar en el estudio histórico, del tiempo histórico, que eso es algo
que ahora íbamos a hablar un poquito, en el análisis del tiempo histórico, notar que algo cambió. ¿Ok? Cuando cambia algo en el tiempo histórico es porque hubo motivos que lo llevaron a eso, ¿verdad? La historia siempre tiene causas y siempre tiene consecuencias, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa hoy en día. Justamente lo que estaba hablando hoy con mis estudiantes en clase es, por ejemplo, cuando veamos guerras mundiales, no nos va a interesar tanto las fechas, ni los personajes, ni tal batalla. No está mal aprendérselos, es importante recordarlos, tenerlos presentes, pero nos va a interesar más comprender por qué ocurrió tal fenómeno y qué consecuencias tuvo. Y en el tiempo histórico es fundamental comprender que los estudiantes comprendan el diacronismo, es decir, percibir cuando algo cambia, preguntarse por qué cambió, ¿verdad? Entonces, es uno de los elementos importantísimos para estudiar la historia. Me gustaría escuchar a alguien más, no sé si por su propia cuenta o yo le puedo preguntar a cualquiera, la verdad, ¿para qué? Si algún día un estudiante en el aula les dice, profe, ¿para qué estudiamos historia? ¿Cuál sería su respuesta? Jacqueline, tal vez, si nos ayudas. ¿Cuál sería tu respuesta? Hola, profe. Bueno, yo pienso que es importante porque nos enseña a entender de dónde venimos y, y la actualidad, compararla, ¿verdad? Y hacia dónde va la sociedad. Perfecto, muchas gracias, Jacqueline. Sí, hay algo que, por ejemplo, uno cuando está en la universidad le mencionan, y es importante que ustedes lo tengan presente, que son los usos de la historia, ¿verdad? Hasta vamos, creo que en la tutoría pasada, acerca de los usos de la historia. Es decir, la historia no, nada más no está ahí enterrada, no está en libros, sino que la historia tiene usos, ¿verdad? Y usos para bien y usos para mal, utilizados por unos y por otros, con ciertos fines específicos para beneficio de ciertos grupos, para beneficio de minorías o para beneficio de colectivos. Entonces, es muy claro, es muy importante que tengamos claro y que nuestros estudiantes puedan entender la utilidad de la historia y los usos de la historia y cómo es usada también la historia, ¿verdad? Como por ejemplo que nuestros estudiantes tengan claro que muchas veces la historia la cuentan, la historia de una guerra la van a contar los ganadores, ¿verdad? Y que también puedan desarrollar esa capacidad en el análisis del tiempo histórico de escuchar los silencios de la historia. Es decir, cuando podemos o debemos interpretar no lo que se dice, no de lo que tenemos fuentes, no de lo que está escrito, sino de lo que por alguna razón no está escrito. Entonces, eso es un elemento muy importante. Claro, uno de los elementos principales y una de las razones principales por las que estudiamos historia es para que las y los estudiantes puedan ubicarse mejor, entender mejor los fenómenos del presente, para que los fenómenos del presente existen en la actualidad, o sea, qué procesos históricos condujeron a que tengamos la realidad actual y qué podríamos hacer para modificarlos en el futuro, ¿verdad? Para que los estudiantes se motiven. Eso es parte de una de las razones por las cuales estudiamos historia. Isaac, veo que tienes la mano levantada por ahí. Si algún día un estudiante te pregunta en el aula, profe, ¿para qué estudiamos historia? ¿Para qué vamos a estudiar esto? Si eso es solo Claro, leer y leer, si ya eso ya pasó, sí. ¿qué pensarías vos? Bueno, de entrada, saludarlo, profe. Mucho gusto conocerle. Hasta hoy pude conectarme a tutorías por vaivenes del trabajo. Pero con la pregunta, creo que la historia y en general las ciencias sociales, por su objeto de estudio particular, permite comprender la realidad, ¿no? Creo que mucho de la importancia de entender la historia y las ciencias sociales es comprender la realidad que tenemos alrededor. Creo que genera un tipo de conocimiento sobre sí mismo, sobre nosotros como sociedad, ¿verdad? Y inclusive como individuo. Entonces creo que esa es una de las principales razones, ¿no? Del por qué se debe estudiar historia. Creo que genera un conocimiento humanístico, una ubicación de quiénes somos, de dónde venimos y lo que hacemos, ¿no? Que muchas veces otros tipos de conocimientos más técnicos o profesionales y demás, pues no abordan, ¿verdad? Conocimientos más prácticos. Pero la historia como ciencia, ¿verdad? Junto con las ciencias sociales en general, pues permite como generar esa conciencia, ese tipo de conocimiento que lo afinca a uno a la realidad, ¿no? Y da esa comprensión, eh, pues sí, sociohistórica y cultural.
También quería mencionar con lo que hablaba del diacronismo, de que no solamente la historia, ¿verdad? Como causas y consecuencias de los procesos históricos, ¿verdad? Vistos desde las metodologías históricas y los paradigmas teóricos, sino que también de muchos otros fenómenos, ¿verdad? Como en la antropología, por ejemplo, que estudia la cultura muchas veces, también se debe comprender que esa cultura o esas características, esas estructuras socioculturales, también son procesos diacrónicos, ¿no? Que cambian a través del tiempo, que no es como, qué sé yo, en la física, que el objeto de estudio muchas veces es estático o replicable, sino que en las ciencias sociales muchas veces el objeto de estudio cuesta tener esa replicabilidad porque a través del tiempo el objeto, las personas o lo que se está estudiando cambia. Entonces, pues sí. Y también considero, ya lo último, perdón, el tema de la instrumentalización de la historia o de la educación en general, ¿verdad? Y de hecho ahí en el foro lo mencioné, si no me equivoco brevemente, de que en Costa Rica muchos de los planes de estudio iniciales educativos usaban un discurso histórico instrumentalizado para fomentar un nacionalismo dado, un nacionalismo fundamentado en mitos. La idea del vallecentralismo, de la Suiza centroamericana, la blanquitud, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería como mi respuesta. Sí. Perfecto, te agradezco mucho, Isaac. Excelente tu participación. Yo creo que de ahí podríamos rescatar dos cosas muy importantes, ¿verdad? Em, Efectivamente, la intención del estudio de la historia, pero en general de las ciencias sociales, eh, se plantea desde una perspectiva holística, integral e interdisciplinaria. Fue lo que estuvimos hablando un poco en la tutoría anterior, ¿verdad? Que los estudios sociales se proponen y se promulgan como un campo interdisciplinario, es decir, con la integración de diferentes ciencias en la construcción del conocimiento. Yo creo que ese es un elemento importantísimo, porque aquí estamos hablando de historia, pero así como vos mencionabas la antropología, podríamos hablar de algo que está en la unidad, que es la geografía, por supuesto, y nos interesa no solo lo que es igual, sino lo que cambia, lo que se transforma. Porque, por ejemplo, si revisáramos, por ejemplo, los datos de uso de suelo en Costa Rica y los porcentajes, por ejemplo, de uso de suelo por actividades económicas, ¿por qué de tales décadas a tales décadas los usos de suelo se enfocaban más en la agricultura y ahora se enfocan más en los desarrollos inmobiliarios? O dependiendo, ¿verdad?, de cada una de las zonas del país, eso lo podemos aplicar. O sea, esas discontinuidades en el tiempo también las podemos encontrar en el espacio, e interactúan también entre sí, ¿verdad? Tiempo y espacio. Entonces, son aplicables a todas las ciencias sociales en general. Y creo que lo último que mencionas también es muy importante. Ahora estamos hablando de eso, de los usos de la historia. Creo que es fundamental, me parece que es fundamental que ustedes como futuros profes de estudios sociales, número uno, tengan claro que la historia no es neutral, ¿verdad? La historia que conocemos, la historia que se nos presenta en los libros de texto, por eso es muy importante, yo creo que lo conversábamos también en la tutoría pasada, que ustedes mismos puedan hacer un esfuerzo en construir sus propios materiales, ¿verdad? En elaborar sus propios materiales o en buscar materiales disruptivos que no se queden con lo que reproducen. Ciertamente los programas de estudio ya por ahí podríamos empezar a criticarlos, pero que podamos, ojalá, como profes de estudios sociales, empezar a construir nuestros propios materiales, materiales alternativos que inviten a los estudiantes a cuestionar la realidad y no solo a reproducirla. Eso es importantísimo. O sea, los primeros que deberíamos tener claros que la historia o los contenidos que estamos enseñando, que estamos trabajando con nuestros estudiantes, tienen una carga subjetiva, ¿verdad? Somos nosotros. Eso somos los primeros que deberíamos tenerlo claro. ¿Cuál es nuestra tarea? Presentárselos a los estudiantes de forma tal que ellos también lleguen a desarrollar esa capacidad de cuestionarlos, ¿verdad? No simplemente reproducirlos, sino que los estudiantes también empiecen a percibir, a generar esa noción de decir, aquí esto que me están diciendo, me lo están diciendo, primero me lo están diciendo por algo, ¿verdad? Alguien me lo está queriendo decir para que yo lo vea de esa forma. Y después, no, yo no quiero verlo solo así, puedo verlo desde estas otras posiciones. Creo que eso es muy importante. Y aunque suena fácil, aunque suena bonito, aunque suena muy aspiracional, no es sencillo. No es sencillo, porque cuando yo les decía a ustedes, cuando tienes que estar en 7 comités, cuando tenés que llenar infinidad de reportes,
cuando tenés al comité de evaluación encima, que te pide que la estructura del examen sea esta y esta y esta forma, se vuelve más complejo, ¿verdad? Y cuando tenías solo lecciones de 40 minutos, cuando te pierdes lecciones por la dinámica diaria de la institución, ¿verdad? Que hay alguna actividad, se vuelve todavía más complejo. Pero también, como lo decía el expositor, en alguna medida, si nos quedamos esperando que el sistema cambie, ¿verdad? Y a decir, es que el MEP siempre nos amarra, es que el MEP no permite cambios, y lo decimos en abstracto, nunca vamos a poder hacer ningún cambio. Los que vamos a estar parados enfrente del aula de los estudiantes somos nosotros y nosotras. Pero bueno, voy a volver a compartir la presentación para seguir avanzando con algunos aspectos que son importantes de, de la presentación que tenemos y de las lecturas en general, que me parece que son relevantes y que es necesario que por lo menos abordemos en esta tutoría. Vuelvo a compartir pantalla por acá. Entonces, cerrar por acá. Ahora vamos a trabajar otras lecturas, otros videos. Importantísimo. Importantísimo. ¿Cuál debe ser la perspectiva del trabajo histórico que nosotros desarrollemos en la noción histórica de nuestros estudiantes? Voy a mover esto por acá. La inclusión de múltiples actores, es decir, la historia y la construcción social de la historia está compuesta por múltiples actores. Entonces aquí es como trascender un poco esa perspectiva de que en historia vemos los grandes personajes de la historia, los presidentes de Costa Rica, la historia nacional, sino que la historia y la construcción de la historia está compuesta por la inclusión de múltiples actores. Eso es un elemento que deberíamos tener en cuenta. Y por supuesto, digamos, incorporar, las lecturas también lo plantean, y incorporar las experiencias humanas como eje, ¿verdad? Las experiencias humanas como eje. Es decir, la historia no simplemente transcurre, sino transcurre a partir de la vivencia de las personas de la historia. Claramente, entonces, ya con eso podríamos construir una relación entre la historiografía, es decir, el análisis de la construcción de la ciencia histórica y la enseñanza, de cómo enseñar historia. Podríamos resumirlo en que la finalidad de la historia es formar ciudadanía crítica y reflexiva, es decir, personas que se ubiquen, como decíamos ahora, en el tiempo histórico, que se ubiquen en los fenómenos, que tengan las herramientas para entender esos fenómenos y que deseen participar de la construcción de la historia desde una perspectiva reflexiva. Entonces, creo que eso es un elemento muy importante. Podríamos establecer la discusión, ¿verdad? De la enseñanza de la historia. La historia para comprender problemas actuales, es decir, la historia no debería resumirse, el aprendizaje de la historia, el debate de la historia no debería resumirse únicamente analizar problemas del pasado, sino más bien que la historia nos permita comprender las razones de los problemas actuales. Esto, por ejemplo, en el plan de estudios sociales, se puede desarrollar muchísimo o es muy fácil de desarrollar cuando vemos la temática del Estado neoliberal, del Estado benefactor, del Estado neoliberal, ¿verdad? Para que los estudiantes, por ejemplo, puedan empezar a ubicar por qué tienen que hacer fila en el EVAIS tanto tiempo, por qué sacan una cita en la caja para una enfermedad grave y les dan la cita para el 2030. Es decir, que se puedan comprender los problemas actuales a partir del estudio de la historia. Superar la memorización de datos. Y esto es, creo que, lo más importante. A final de cuentas, en esto se resume para mí casi que todo el curso, que es la producción de conocimiento. Es decir, debemos tener la capacidad de dar esos debates con nuestros estudiantes y de diseñar estrategias que permitan que ellos puedan producir conocimiento. Vean lo que decía el expositor ahora en la charla TEDx. No se trata de reproducirlo, se trata de producir conocimiento nuevo, adaptar interpretar la realidad para cambiarla. ¿Y de quién depende que nuestros estudiantes tengan los escenarios para eso? De nosotros.
nosotros y nosotras somos los que tenemos que construir, diseñar las estrategias de aprendizaje que permitan la producción de un conocimiento nuevo. Los estudiantes no solo deben consumir conocimiento, deben producirlo, porque si no, entonces caemos en esa perspectiva, para ponernos ya muy políticos, de la lógica capitalista del consumo del conocimiento, la educación como un objeto, como un bien de servicio vendible, y no como un derecho humano que permite el descubrimiento interno, el descubrimiento de la sociedad y la producción de algo nuevo, ¿verdad? Entonces, aquí nos estamos metiendo como muy en profundidad en algunos temas. Voy a compartir con ustedes este pequeño video, es un video cortito de 5 minutos acerca del pensamiento crítico y cómo debemos enfocarlo o contextualizarlo en las habilidades del siglo XXI. Voy a compartir pantalla con todos ustedes, incluyendo el sonido, y vamos a abordar este pequeño video. De sacar conclusiones de manera. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003, aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre traspaso de contenidos. Y no es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toman, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas
y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usan las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. ChatGPT is great for quick. Ok, entonces vean que aquí seguimos trabajando dentro de la línea de la perspectiva del pensamiento crítico. Y pues sí, se entiende fácilmente, ¿verdad? Que aquí hay una búsqueda de construir o de posicionar al estudiante, a la persona estudiante, como centro del proceso educativo, ¿verdad? Que es un esfuerzo que estamos haciendo constantemente. Relación bancaria donde el estudiante es receptor de conocimiento y al contrario, más bien hay que tratar de darle en el centro del proceso de aprendizaje. En los estudios sociales actualmente, dependiendo en las regionales, dependiendo en las regionales donde ustedes lleguen a trabajar, en los circuitos donde ustedes lleguen a trabajar y en las instituciones donde ustedes lleguen a trabajar, hay ambiente para eso, ¿verdad? De hecho, muchos asesores y asesoras nuevos en estudios sociales promueven la construcción de un aprendizaje, principalmente en los planes de estudio, de un aprendizaje basado en problemas, es decir, de resolución de problemas. Y de construcción del conocimiento, que eso es algo que seguramente ustedes abordarán en otros cursos, por ejemplo, relacionados ya con mediación pedagógica, con didáctica, acerca de las etapas, de la lógica del aprendizaje de taller, ¿verdad? De los 4 momentos del aprendizaje. Incluso hay asesores que lo que promueven es que esos 4 momentos vengan especificados como tal en el planeamiento. Y que al final la evaluación sea el resultado de productos observables construidos por los estudiantes. Pero este es un tema bastante complejo que no es fácil de desarrollar en la cotidianidad de las aulas. Voy a compartir Buenas nuevamente noches, profe. Sí, adelante. Disculpe que lo interrumpa, pero como usted dijo que es de debates, y hasta ahora me pude comunicar así. Profe, vea, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con que a los estudiantes hay que desarrollarles el pensamiento crítico. Pero, ¿qué pasa? Cuando viene el ministerio y a nosotros nos da un planeamiento que seguir y tenemos que seguirlo al pie de la letra. Yo sé que existe el currículum oculto, que podemos aplicarlo ahí y salirnos un poco, digámosle, del contexto. Pero muchas veces hasta el mismo, digámoslo así, ministerio nos encapsula a nosotros en que tenemos que dar la materia tal cual como ellos nos la indican. Entonces, se cierra a veces mucho el portillo para que los propios estudiantes puedan desarrollar ese pensamiento crítico. Correcto. Más bien, primero, muchísimas gracias. Te agradezco la intervención porque eso es lo que se trata, ¿verdad? Y aquí que podemos discutir y podemos debatir de estos fenómenos y cómo realmente podemos llevarlos a las aulas. Totalmente de acuerdo con vos. O sea, creo que en la tutoría anterior habíamos conversado acerca de, por ejemplo, una ocasión en la que en algún momento en una escuela, en una zona urbano marginal, se planteó, pues, por llamarla de esa forma, se planteó la posibilidad de que los estudiantes cantaran el himno de Nicaragua, ¿verdad? Como una forma de inclusión de los estudiantes que provenían de ese país,
Y fue todo un burum, ¿verdad? Y al final terminó saliendo en medios de comunicación y fue objeto de todo un debate nacional. Lo que vos decís es absolutamente cierto. O sea, hay una realidad. Es que el Ministerio de Educación Pública no es apolítico, ¿verdad? Tiene un ministro, una ministra de Educación y el Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Las estructuras. Recuerden que la política, la política educativa no está construida directamente por el MEP, ¿verdad? Sino que emana del Consejo Superior de Educación y el MEP es el que se encarga como de instrumentalizarla. Y ese consejo, si aquí nos ponemos a discutir, ese Consejo Superior de Educación, por supuesto que refleja los intereses particulares de ciertos grupos. Vean ustedes que, por ejemplo, parte de los que tienen que conformarlo el Consejo Superior de Educación son exministros o exministras de educación, es decir, gente que ya ha participado de la construcción de la educación de este país y que tal vez no lo ha hecho con muy buen logro. Y ahí estamos en medio de una, o sea, ahí tenemos una papa caliente, los docentes de estudios sociales, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en este país se han dado discusiones como las de a mis hijos los educo yo, y cuando, por ejemplo, no sé, en el temario de educación cívica se tocan estudios sociales y cívica, ¿verdad? En el de cívica específicamente se tocan los temas de las identidades de género, eso es todo un problema, o sea, incluso algunos de ustedes pueden llegar a preocuparse, o sea, creo que uno lo toca con mucho cuidado, porque dependiendo cómo se aborde, puedes tener un papá en cualquier momento pidiendo cita en el colegio, ¿verdad? Y yendo a decir que vos estás queriendo adoctrinar a su hijo. Entonces, es un tema complejo, o sea, claramente, totalmente. Fabián, veo que tienes la mano levantada, adelante. Sí, profesor. Bueno, es que viera que quiero hacerle una consulta a usted, ya que el compañero Wagner dijo eso, que a veces los lineamientos, o sea, que es muy lineal en cuanto al planeamiento, pero yo le quería hacer una consulta a usted como docente. Digamos, ¿qué tanto cambia el plan de estudio de educación cívica y estudios sociales en un liceo a un colegio técnico cuando en uno llegan hasta 11º y en otro a 12º? ¿Es el mismo plan de estudio para ambos, nada más que lo distribuyen diferente, o cómo distribuyen eso? Ok, ya te respondo esa parte. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Nada más para cerrar lo de lo que decía Wagner, totalmente. O sea, nosotros y nosotras como docentes cada vez estamos más cercados y ahí es la tarea compleja que nosotros y nosotras tenemos, ¿verdad? De poder encontrar cuáles son los espacios que nosotros podemos disputarle al sistema para que las y los estudiantes puedan construir pensamiento crítico. Ellos, ¿verdad? Porque a mí también llegan y me preguntan aquí en el aula, profe, ¿usted por quién votó? Profe, ¿por quién tengo que votar? ¿Verdad? Entonces, debemos tener también ese principio ético y ese cuidado de no pretender, digamos, que los estudiantes reproduzcan nuestra línea de pensamiento, ¿verdad? Porque además ellos también tienden a la mimetización, entonces dicen, "Ey, voy a pensar esto para que le bien al profe", o como el profe, que de pronto puede ser una referencia en algunos temas, piensa esto, entonces voy a pensar yo lo mismo, ¿verdad? La intención es construir pensamiento crítico, que ellos puedan pensar por su propia cuenta. Entonces, tal vez como para cerrar un poco lo de Wagner, que definitivamente yo creo que no tengo, creo que aquí nadie tendría como todas las respuestas, ¿verdad? Es una construcción constante. Creo que el elemento primordial debe ser poder identificar cuáles son aquellos que ustedes como profes de estudios sociales puedan identificar cuáles son aquellas áreas que podemos disputar al sistema para la construcción del conocimiento crítico. Y principalmente ponerle al estudiante las opciones para que sea él el que lo construya. Suena bastante utópico, ¿verdad? Porque cuando los chiquillos andan pensando en TikTok, en un montón de cosas, ¿verdad? En el partido del Real Madrid, tienen la mente en todo eso, menos en realmente la producción de conocimiento crítico. Nuestra tarea fundamental es buscar tocar las teclas adecuadas de las estrategias didácticas para que sean las y los estudiantes los que puedan desarrollar el pensamiento crítico, con el planeamiento que tiene el MEP, con los programas. O sea, yo no me puedo salir de eso. Si aquí yo llego y doy otra cosa distinta, me sanciona. Llega mi director y me hace una amonestación escrita. No me puedo salir de eso. Entonces, ¿cómo puedo? La gran pregunta que creo que nos deja Wagner es, ¿dónde puedo buscar yo? ¿Cómo puedo buscar la forma de desarrollar ese programa de una manera que los estudiantes construyan un conocimiento nuevo? Creo que eso es una pregunta constante. Siempre tienen que hacérselas, siempre se la van a tener que hacer y siempre va a estar en debate. Todo el tiempo, desde el día que empiecen a trabajar en el MEP hasta que se pensionen, van a estar en esa discusión. Es decir, ¿dónde encuentro
las puertas, las rendijas suficientes para construir yo estrategias de aprendizaje que los estudiantes puedan desarrollar de forma que construyan nuevos conocimientos. Eso es todo un tema. Entonces, muchísimas gracias. Para responderle a Fabián, en el caso de los colegios técnicos, se utiliza el mismo planeamiento, es exactamente el mismo, con la diferencia de que en un 10º año, por ejemplo, no se aborda todos los contenidos, sino que se llega como hasta la segunda, se divide como en 3 partes el programa y se llega como hasta 2/3 partes. En 6º año se ve como la última tercera parte del programa, de lo que se vería en 5º, en un 10º año, y ahí se completa. Entonces se hace como una dosificación. Dependiendo de las regionales, algunos asesores recomiendan una dosificación, dependiendo de las regionales, algunos recomiendan otra. Entonces, por ejemplo, por decirles algo, aquí en el CTP donde yo trabajo, normalmente se llega como hasta Estado benefactor. Y lo que es el Estado neoliberal y los movimientos sociales, la lucha contra el TLC y todas esas demás temáticas se abordan en 6º año, ¿verdad? Que además incluye ya las pruebas estandarizadas. Entonces es un cronograma totalmente distinto porque en 6º año ya los chicos se van como en agosto. Pero el plan de estudios es exactamente el mismo, distribuido de una forma un poco diferente. Vamos a avanzar con la presentación de PowerPoint para poder abordar, digamos, todo lo que implicaría la tutoría. Entonces, vuelvo por acá. Nos interesa la producción del conocimiento, decíamos por ahí, ¿verdad? Que los estudiantes no solo consuman conocimiento, sino que ellos lo produzcan. Está complicado eso. Creo que ese es el gran meollo del asunto. Para poder responder a eso, debemos tener en cuenta, uno, el enfoque interdisciplinario, ¿verdad? De los estudios sociales, es decir, no podemos quedarnos solo con la historia, sino que tenemos que recurrir a otras disciplinas para apoyarnos y abordar la multicausalidad. Pensamiento crítico histórico y la resolución de problemas sociales. Creo que esto es muy importante. Muchas de nuestras actividades deberían ir en la línea de resolución de problemas sociales. Es mucho más útil y mucho más práctico y mucho más significativo que en vez de hacer un trabajo donde los estudiantes investiguen qué es un recurso de amparo, hagan uno, ¿verdad? Creo que este país está infestado de opciones para poner un recurso de amparo, ¿verdad? De una acera que no se ha hecho, desde una institución pública que no cumple con ciertos criterios, desde contaminación del medio ambiente. Y por ejemplo, parte de lo que yo realizaba en mis clases de estudios sociales es que los estudiantes no me investiguen qué es un recurso de amparo, sino que hagan uno, ¿verdad? Por ejemplo, algunos proyectos de cívica que yo he podido implementar han sido hacer un recurso de amparo. Recuerdo en algún momento que con estudiantes presentamos recursos de amparo y uno que otro de aceras, por ejemplo, que son temas que normalmente la Sala Constitucional da la razón, ellos los han ganado, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, se genera un producto de conocimiento y se pone en práctica. No es solo, por ejemplo, que ellos aprendan entonces qué es un recurso de amparo. No, hagamos uno, pongámoslo a prueba, a ver qué tal, que haya resolución de problemas sociales. ¿Cómo enseñar a pensar? ¿Verdad? Es que eso es un tema bastante complejo. Aquí los docentes tienen que tener un rol totalmente activo. La educación debe enseñar a comprender y a resolver problemas. Para poder comprenderla y resolver problemas, debemos apoyarnos en la multicausalidad, es decir, que las personas estudiantes puedan comprender que los fenómenos que están presentes no tienen una sola causa, sino que tienen múltiples causas y que en ellos recae la tarea de la interpretación, ¿verdad? Deben interpretar esos fenómenos para poder resolverlos. Entonces, ahí hay toda una cadena, ¿verdad? Que era lo que estábamos conversando ahora de la relación del pasado, el presente y el futuro. Esos 3 tiempos están relacionados. El presente que tenemos ahora, en este momento, está vinculado estrechamente con el pasado y el presente en el que vivimos determina en gran medida las condiciones del futuro. Eso es conciencia histórica, que los estudiantes puedan desarrollar conciencia histórica. Y está en nosotros promover un aprendizaje activo, que no sea nada más leer un texto, sino poder desarrollar actividades, como les decía, que promuevan un aprendizaje activo, donde los estudiantes se muevan, donde investiguen, donde revisen documentos, donde puedan buscar fuentes históricas.
vamos a parar un poquitito aquí para compartir con ustedes como este último video que nos abre la puerta para uno de los conceptos que creo que al final de cuentas está muy presente en esta unidad, que es la parte del territorio, la parte del territorio, ¿no? El territorio donde confluye la historia y la geografía. Y ya con eso iríamos buscando ya el cerrar la sesión para que ustedes, para abordar un poco lo del círculo analítico, hacer un pequeño repaso de eso y ir cerrando la tutoría del día de hoy. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla y vamos a ver este pequeño video. El territorio y sus escalas. Para representar el espacio geográfico cercano o lejano, se utilizan diferentes escalas de estudio. En el planisferio y en los mapas continentales, como el de América, se representa reducida la extensión territorial de los países, a diferencia de los mapas nacionales o territoriales. En un mapa territorial, como el de México o Venezuela, la porción terrestre mostrada corresponde a cada país, por eso es más grande. Los territorios son espacios con una extensión determinada sobre los cuales se asienta la población. La división política es la organización político-administrativa que marca los límites de un territorio. Indica hasta dónde se extiende un país o una nación. En cada continente la división política delimita el área de los países. Cada uno de estos tiene su propia forma de organización territorial. Nuestro país se organiza en entidades federativas. La escala en los mapas. Un mapa es una imagen reducida de la Tierra, en la cual es posible representar el espacio geográfico desde el más cercano, como tu municipio con escala grande, hasta el más lejano, como el continente a escala pequeña. La escala indica cuántas veces se ha reducido la superficie que se representa en un mapa. Puedes encontrar dos tipos de escala: numérica o gráfica. La escala numérica se representa así, como está escrito a continuación, y se lee de esta manera: escala de 1 a 10 millones. Si la unidad de medida del mapa es el centímetro, entonces se interpreta así: un centímetro es igual a 10 millones centímetros. Esto quiere decir que para un mapa con esa escala, cada centímetro que medimos equivale a 10 millones de centímetros en la realidad. La escala gráfica es una regla que te permite medir en centímetros la distancia entre dos lugares dentro de un mapa e indica cuántos kilómetros equivale esa distancia en la realidad. La representación de un país que aparece en un mapa puede ser más pequeña o más grande, depende de la escala, pero el tamaño real siempre es el mismo. Los mapas de escala pequeña muestran menos rasgos geográficos que aquellos de escala grande, pero cubren amplias porciones de la Tierra. Estos mapas no son adecuados para exponer los detalles geográficos porque los ríos y carreteras se representan como líneas y las ciudades como puntos. En los mapas mundiales, continentales y regionales o nacionales se utilizan escalas pequeñas. En mapas estatales, municipales o planos urbanos se utilizan escalas grandes. Los mapas elaborados con escalas grandes permiten identificar ciertos elementos que por su tamaño no podrían estar representados en un mapa de pequeña escala. Este tipo de mapas son un acercamiento de la región que se quiere ver, por lo que permiten mostrar los detalles, como son carreteras, ríos e incluso las calles de localidades urbanas o rurales, con mayor precisión, a diferencia de los mapas de escala pequeña. Ok, este video, bueno, se enfoca un poco más de la cuenta en el tema de las escalas a nivel geográfico.
pero en la perspectiva de territorio debemos abordar, por ejemplo, para que lo tengamos más en cuenta, vean que una de las perspectivas más importantes que hay en las lecturas es el tema de territorio, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a la parte de territorio, que es quizá como lo que nos interesa, y vamos a retornar aquí. Ahora vamos a abordar también un poco lo de la sesión eh, y la tarea que está pendiente. Importantísimo tener en cuenta conceptos básicos como la interpretación, el tiempo histórico, la narrativa. Vean que la historia se construye desde una narrativa, es decir, quién cuenta la historia, cómo la cuenta y para qué la cuenta. En eso ustedes pueden encontrar intercalados con con la asignatura de español, ¿verdad? Pueden tener, sin duda, van a tener discusiones muy profundas o pueden llegar a tener discusiones muy profundas con compañeros y compañeras de español acerca de, por ejemplo, lo que es la parte de la literatura y cómo la literatura está vinculada, por ejemplo, a las representaciones históricas. La narrativa, es importante que nuestros estudiantes ubiquen, creo que ahora lo discutíamos al principio con las intervenciones de ustedes, no solo la historia, como los hechos que ocurren, sino además cómo se cuenta la historia. Cómo se cuenta la historia, desde dónde se cuenta, quién la cuenta y para qué la cuenta, la narrativa histórica. Y también que puedan desarrollar habilidades para ubicar la evidencia histórica, para poder identificar que un objeto, que una manifestación, que un texto es evidencia histórica, que eso es otro tema, ¿verdad? Que nuestros estudiantes normalmente ven objetos del mundo cotidiano simplemente como objetos abstraídos de la historia y por el contrario son el reflejo. La historia de las cosas, como en alguna vez, en algunas líneas teóricas se discute, es decir, como un celular común y corriente, como un vehículo común y corriente, podrían evidenciarnos elementos históricos. Por ejemplo, un automóvil, ¿verdad? Ahora, los automóviles chinos, yo tengo un carro chino, entonces podría ser un vehículo nada más común y corriente, pero si lo analizamos, cómo en los procesos históricos en Costa Rica el parque vehicular ha ido migrando de vehículos como Toyota, de vehículos de producción estadounidense a vehículos chinos. ¿Por qué? Algo cambió en China, algo cambió en sus mecanismos de producción, algo cambió en las relaciones comerciales. Entonces, que los estudiantes puedan desarrollar las herramientas para ubicar evidencia histórica, que eso es bastante complejo. Y aquí, para llegar nada más al tema del territorio como construcción social, ¿qué es el territorio? Bueno, en el territorio podemos ubicar la confluencia, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, en el territorio ubicamos la confluencia de los estudios sociales, de la interdisciplinaridad de los estudios sociales en la historia y la geografía. Es decir, ¿qué es un territorio? Ustedes pueden buscar la definición, ahí en las lecturas viene desarrollado con más profundidad, pero básicamente podríamos coincidir que un territorio es un espacio físico que comparte perspectivas geográficas, físicas e históricas comunes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se habla en Costa Rica, se habla de la región de Occidente, ¿verdad? La región de Occidente se considera un territorio y hay autores que lo han defendido así como un territorio porque consideran que en este espacio hubo procesos de migración, procesos de uso de suelo, procesos de identidad cultural que se entrelazan y crean una realidad más o menos similar. Entonces, la perspectiva de territorio es muy importante porque le agrega al espacio geográfico el componente histórico. Es decir, que la vida humana y los procesos históricos no se desarrollan en el vacío, ¿verdad? En la inmensidad del espacio, sino que se desarrollan en el espacio geográfico. Y que la geografía, por ejemplo, de un país como Costa Rica está enmarcada por los procesos históricos, como se pueden desarrollar de forma distinta, como ocurre en Limón, como ocurre en el occidente del Valle Central, como ocurre en la zona norte. Claramente también entonces eso
nos lleva a plantearle a los estudiantes que hay una relación entre el poder y el espacio, a los centros de poder, como en las elecciones nacionales, ¿verdad? Que, por ejemplo, vean que esto es un debate que se dio ahora en las elecciones nacionales, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, hubo cantones donde ganaba Álvaro Ramos y otros cantones donde ganaba Laura Fernández. ¿Y qué es el debate que nosotros y la discusión que nosotros y nosotras deberíamos promover en nuestras aulas? Es superar ese análisis corto que se hace, que donde dice que entonces que la gente que votó en las zonas rurales por Laura es gente que no lee, gente que no le importa Costa Rica, gente que no quiere la democracia. Superar ese debate y tratar de entender por qué, cuáles relaciones de poder y espacio existen para que en esas zonas rurales gane un candidato o una candidata y cómo desde esos espacios se ejerce ciudadanía. Muy en concreto, aquí lo plantea esta pequeña consigna: el territorio expresa relaciones de poder y prácticas sociales. Y ahí le podríamos agregar que ese poder y esas prácticas sociales son cambiantes en el tiempo, ¿verdad? Desde las perspectivas históricas. Efectivamente, los procesos sociales ocurren en el espacio y entonces deben analizarse desde una integración disciplinaria. Cerramos entonces con la perspectiva, lo que les he insistido durante en realidad la primera tutoría y esta: trabajar, poder desarrollar en nuestras aulas enfoques basados en el ABP, que llaman ahora, que es el aprendizaje basado en problemas, en la interdisciplinaridad y en el pensamiento crítico, ¿verdad? Estas eran preguntas que debemos hacernos siempre. ¿Para qué enseñamos historia? ¿Cómo influye el territorio? ¿Y qué es pensar históricamente? Debemos formar ciudadanía, comprender la realidad, y el docente debe ejercer un papel mediador. Vamos a ir cerrando. Nada más quiero compartir con ustedes la última actividad, la actividad que está vigente, para que podamos visualizarla bien. Y si hay alguna duda, no se nos quede de camino. Vamos a salir de la presentación. Vamos a hablar rápidamente para que ustedes puedan como evacuar cualquier duda que exista. Aquí les estoy proyectando pantalla con el entorno del curso. Tenemos la actividad 2, un círculo analítico. Esta actividad está presupuestada del 23 de febrero al 8 de marzo. Fabián, te veo que tienes la mano levantada. Bueno, eso era lo que quería preguntar yo, que estaba esperando para preguntarle respecto a la tarea. Bueno, vea, yo lo entendí de la siguiente manera. Hay que incluir las 4 lecturas, tienen que ir obligatoriamente ahí, ¿verdad? Las 4 lecturas que hay. Después de las 7 perspectivas que hay que elegir 4. ¿Es así? Hagamos una cosa para abordarla completa, más o menos, y explicarte bien. Vamos a revisar todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vienen un poco las instrucciones de la tarea, las lecturas a las que nos vamos a referir. Y entonces, número 1, tienen que trabajar con todas las lecturas. Es decir, por fuerza hay que leer todas las lecturas. Siguiente, deberán presentar un documento escrito que siga la estructura del círculo analítico individual compuesto por las siguientes secciones. Es decir, introducción, ahí vienen las características; desarrollo, con estos aspectos, ¿verdad? Relevancia histórica, historia escolar, formación del pensamiento crítico y las categorías. Y una conclusión. Aquí, junto con los aspectos formales y las citas respectivas, aquí viene la rúbrica de evaluación. Vamos a ver. Importante, para aclararles. Vean que en la rúbrica de evaluación le señalan la integración de cada una de las lecturas. Entonces, integración de la lectura académica 1, 2, 3, 4. Y además, y los otros rubros que
son importantes dentro de la evaluación. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes tienen que realizar 4 lecturas, leerlas todas, ¿verdad? E integrar dentro de este círculo analítico, este documento del círculo analítico, las 4 lecturas. ¿Verdad? Entonces, vean que incluso esto está contemplado en la rúbrica. Entonces, tienen que integrar la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, hay que leerlas todas, integrarlas todas. No sé si con eso te contesto, Fabián. Sí, o sea, sí, porque yo había leído la rúbrica y después otro aspecto, dice que es de 900 a 1000 palabras, dice el desarrollo, sin contar la introducción y la conclusión, porque eso dice que es de mínimo 100 y máximo 200. Pero yo lo que tenía planeado es, se puede hacer por las 4 que uno elija para desarrollar, se puede hacer una página por cada una. ¿Y qué pasa si uno se pasa un poco de las 1000 palabras? O tiene que ser muy, muy estricto, o sea, tiene que estar entre 900 y las 1000 todo el desarrollo. Yo les recomendaría, gracias por la pregunta, yo les recomendaría que traten de mantenerse, digamos, ahí en el margen entre los 900 y las 1000 palabras, ¿verdad? No es que yo eso lo tengo que revisar, no es que si le salieron 1050 se los voy a poner malo, ¿verdad? Ni les voy a bajar puntos. Si le salieron 1100, no es que se los voy a poner malo, pero digamos, en realidad de aquí lo que se trata es que ustedes puedan, como dice la rúbrica, integrar bien las lecturas y hacer bien el análisis más allá de la cantidad de palabras, dentro de ese rango de palabras. Y otra cosa importante, ustedes pueden hacer la distribución como ustedes quieran. No es necesario, por ejemplo, como que les digo, como que hagan, si hacemos una división numérica, 250 palabras para cada lectura. No es como que tengan que preocuparse así por esa distribución, sino más bien que las lecturas puedan integrarse en un texto completo, no que quede como a pedazos, como a picotazos, sino que quede bien amalgamado y bien planteado. En eso, por ejemplo, y voy a ser muy honesto con ustedes, creo que a final de cuentas hay que integrarlo. La inteligencia artificial puede ser muy útil, ¿verdad? Es importante que ustedes integren por ustedes mismos las lecturas, pero las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarles a amalgamar todo eso. A final de cuentas, que haya una cohesión en el texto. Creo que eso es lo más importante, integrar las lecturas de forma cohesionada, es decir, que se vea una sola unidad en el análisis que ustedes ahí sí están haciendo, pero sin que esté como a pedazos o se preocupen que una hicieron 250 y se extendieron más en la otra, sino que al final de cuentas sea una unidad de análisis. Creo que va un poco por ahí. Bueno, sí, y después ya la última, profesor, para ya no interrumpir más, es sí, en adelante. cada una de las 7 consignas viene como la lectura que hay que utilizar. Por decir algo, solo para hacer esa consigna solo se puede utilizar esa lectura o se puede utilizar esa y algunas otras también, porque ahí digamos en las consignas, en la formación del pensamiento crítico e histórico, en paréntesis viene como la lectura que hay que utilizar, no me acuerdo si era empezaba con San, creo que es esa lectura, o sea, solo para desarrollar ese punto, solo se puede usar esa, o uno puede usar esa lectura y utilizar una cita, y si después en una de las otras, de los 4 documentos, en otra lectura, uno vio algo que también puede reforzar a lo que uno va a poner ahí, lo puede hacer o tiene que ser única y exclusivamente con la lectura que marca ahí. No, correcto, o sea, creo que como lo dices es correcto. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, vámonos al punto 3, formación del pensamiento crítico e histórico, de acuerdo al enfoque interdisciplinar de Gutiérrez y González. Es decir, ¿qué nos tiene que aparecer por fuerza ahí? Que en ese punto 3 encontremos el enfoque disciplinar de Gutiérrez y González. Tiene que aparecer, ahí no hay quite. Pero si ya una vez que aparezca y que integremos ese enfoque disciplinar de Gutiérrez y González, ustedes quieren agregar algo más de otra lectura, no hay ningún problema. O sea, lo que sí es que nos está pidiendo que en esa tiene que aparecer por lo menos eso por fuerza, basado en eso, ¿verdad? Pero si de pronto, por ejemplo, se encuentran algo que les ayuda a complementar, no hay ningún problema. Entonces, bueno, espero haberte aclarado las dudas. Jacqueline, adelante. Sí, profe, bueno, entonces aquí donde dice el desarrollo, esos 7 puntos hay que, como dice la rúbrica, mezclarlo con las lecturas.
O esa parte, o ahí mismo. Vamos a ver, es dentro De los puntos. Ajá, correcto. Es decir, no es como que, vamos a ver, no es como que ustedes tengan que hacer un apartado para integración de la lectura 1, análisis de la lectura 2, análisis de la lectura 3, análisis de la lectura 4, sino más bien es la integración de esas lecturas dentro de los puntos que ustedes les están pidiendo, ¿verdad? Es decir, que yo note que, por ejemplo, la lectura 2, ustedes la utilizaron y la integraron. No es como que tengan, la estructura que tienen que seguir es esta, ¿verdad? Que está aquí, puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo van integrando de acuerdo a esos parámetros. Podríamos irlo como dividiendo, por decirlo así, con subtítulos, tal vez, para que vos te puedas guiar de dónde se está hablando de cada punto en específico. Sí. O sea, al final, digamos, mi tarea es revisarlo de acuerdo a la rúbrica, pero si ustedes hacen eso, pues, me ayuda un montón, les agradecería, digamos. No es que per se por hacerlo, digamos, está bueno o está malo, simplemente me sirve de referencia. Pero, por ejemplo, si ustedes no lo hicieran, mi trabajo en todo caso es encontrar, digamos, la esencia de esas lecturas dentro de esa estructura que ustedes tienen aquí presente en la rúbrica. Ok. Profesor. ¿Ah? Sí. Pero ahí dice en las instrucciones a lo que yo leí, porque yo lo estoy haciendo así, dice que de esos 7 puntos hay que elegir 4. Correcto. Entonces, ustedes dentro de ese punto, 4 de las siguientes 4 categorías de análisis, correcto. Sí, y en aspectos técnicos hay un límite o un máximo en páginas. Me imagino a lo que yo tengo entendido es la portada, la introducción, una página con 250 palabras de cada una de las 4 que hable, ahí sería 4, 5, 6, 7, 8, contando la conclusión y referencia. O porque yo eso no lo veo en la rúbrica, o sea, no decía si hay un límite de páginas o un límite mínimo o máximo de páginas, solo se guía por palabras. Sí, no hay un límite de páginas, o sea, ustedes me pueden hacer 50 páginas. Eso no va a ser, el tema es que eso no va a hacer que esté bueno o malo. Yo no les voy a bajar puntos porque me pongan 50. Aquí se pide que ande entre 1000 palabras, pero por ejemplo no les voy a poner, o sea, no les puedo rebajar puntos si me hacen 2000 palabras. A lo que voy es que no necesariamente el agregarle mucho contenido hará, por ejemplo, que esté bien, sino que va a depender, de acuerdo a la rúbrica, de la integración, de que que haya un dominio, por ejemplo, vean aquí, dominio sólido de los conceptos. Entonces eso se puede hacer en 5 páginas o se puede hacer en 10. Pero si en 10 páginas igual no encuentro el dominio sólido de los conceptos, no tiene todo el puntaje, ¿verdad? Entonces, en eso, más que la extensión, lo que me interesa es que ustedes puedan revisar la rúbrica y que, por ejemplo, en este caso, no sé por decir hay un dominio sólido de los conceptos. Creo que va un poco por ahí. Y bueno, sí, y después cada una de esas 4 perspectivas, de esas consignas que elegimos abajo, después en las instrucciones dice que hay que hacerle 3 cosas, donde no me acuerdo si era contexto educativo y habían 3 cuestiones. Esas 3 cuestiones las agregamos directamente ahí. Después de donde dice las 4 consignas para elegir, dice, ahí cada categoría seleccionada debe incluir definición conceptual, que es, por decir algo, que uno habla del pensamiento crítico, que es después el contexto, y para todas esas sí. Correcto. Entonces, por ejemplo, si ustedes escogen pensamiento crítico, pensamiento histórico como categoría didáctica, debería incluir la definición de qué es el pensamiento, del pensamiento histórico, la aplicación al contexto educativo y el análisis crítico. Ya esto es un análisis crítico propio de ustedes, ¿verdad? Entonces, así para cada una de esas 4 que ustedes tienen que elegir. Bueno, y después yo lo voy haciendo, digamos, por subtítulos, profesor. Yo pongo, digamos, la primera consigna, explico todo bien, después en otra página pongo la segunda consigna y lo voy haciendo así. ¿Está bien así o tiene que ser como un tipo análisis, tipo ensayo, que es, o sea, un solo texto desde que empieza hasta que termina? Lo ideal es que lo hagan con cada uno, o sea, con cada uno de esos puntos de análisis, ¿verdad? Ahora, si lo hacen tipo ensayo o lo dividen, no hay ningún problema, o sea, no viene nada que especifique acerca de la estructura propiamente en la presentación. Simplemente
lo que va a hacer es que yo tenga que buscar más dentro de la estructuración del texto o más compartimentalizado, pero para efectos de que haya algún rebajo de puntos o, por ejemplo, asignación de puntos, no es como problema. Pues creo que anda un poco por ahí, ¿verdad? Más o menos creo que ya ahí les respondo como en marcos generales. Bueno, agradecerles. Vamos a ir cerrando la tutoría por el día de hoy. Esperar que haya resultado de provecho, que pudiéramos hacernos unas nociones generales. Yo sé que esto es son temas muy densos y que las lecturas se las traen, ¿verdad? Hay que sacar el rato para leer. Ahí ustedes pueden apoyarse en diferentes herramientas para resumir un poco más, para tener, digamos, como una conceptualización un poco más rápida del asunto. Pero bueno, desearles el mayor de los éxitos en esta asignatura, que participen bastante, que puedan desarrollar al máximo su trabajo y agradecerles por conectarse. Nos vemos de acuerdo al cronograma que tenemos listo en las próximas tutorías. Muchísimas gracias por todo. Que tengan linda noche. Bueno, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Pura vida. Bueno, que estén muy bien. Pura vida. Hasta luego.